Mi hijo me había prohibido rotundamente ir a su rancho, pero después de que murió, el abogado me entregó las llaves y me dijo: «Ahora le pertenece a usted». Yo pensaba venderlo, pero por curiosidad decidí pasar antes a verlo. Apenas abrí la puerta, me quedé sin aliento, porque adentro estaba: «Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Me senté en la iglesia grande en medio de la ciudad. El aire helado parecía calar hasta los huesos. El olor intenso de los lirios blancos me envolvía, mezclándose con el peso insoportable de una tristeza sin nombre. Ese día era el funeral de Alejandro, mi único hijo. La iglesia estaba repleta de gente. Amigos, colegas, parientes lejanos y cercanos, todos con la cabeza baja, los ojos enrojecidos, los labios apretados. Habían venido a despedirlo, a darle el último adiós a un hombre al que yo había dedicado mi vida entera a amar y proteger. Pero yo solo estaba ahí, rígida como una estatua de piedra en la primera fila, junto a mi nuera Marcela y mi nieta Camila. Tragaba mis lágrimas a la fuerza, mordiéndome los dientes para no gritar: «Soy madre». Hoy tenía que ser fuerte, aunque mi corazón se estuviera rompiendo en pedazos. Marcela estaba sentada a mi lado, llorando hasta quedarse sin voz. Sus sollozos retumbaban por toda la iglesia, como si quisieran desgarrar aquel silencio sepulcral. No la culpaba. ¿Cómo podría? Ella acababa de perder a su esposo, el hombre con quien compartió tantos años. Pero al mirar a Camila, mi nieta, sentí un dolor agudo en el pecho. La niña, de 15 años, delgada, mantenía la cabeza gacha mientras sus dedos se movían sin descanso sobre la pantalla del teléfono. No lloraba, no hablaba, solo se sumía en un silencio absoluto, como si intentara escapar de esa realidad cruel. Quise abrazarla, decirle algo para consolarla, pero la garganta se me cerró. No sabía ni por dónde empezar, si yo misma aún no entendía por qué Alejandro se había ido de manera tan repentina. Después de la ceremonia, la familia política, don Arturo y doña Eugenia, se hicieron cargo de recibir a los asistentes. Vestidos con elegancia, con gestos corteses. Había algo en la forma en que dominaban la situación que me hacía sentir fuera de lugar. Como si yo fuera una invitada más, una extraña en el funeral de mi propio hijo. Arturo estrechaba la mano de cada persona, pronunciando palabras de agradecimiento, pero sus ojos permanecían fríos, sin rastro de emoción. Eugenia, a su lado, con un atuendo impecable, sonreía con una cortesía distante. Yo estaba allí, observándolos, preguntándome por qué me sentía tan ajena. Era mi hijo, mi sangre, y aún así parecía que no pertenecía a ese lugar. Unos días después, cuando creí que podía enterrar mi dolor en las rutinas diarias, una llamada del abogado Ramírez me hundió de nuevo en el abismo. «Señora Isabel, la invito a venir a mi oficina. Es algo importante». Su voz, grave y seria al otro lado de la línea, sonaba como si guardara un secreto para el que yo aún no estaba preparada. Conduje hasta su despacho con las manos aferradas al volante, el corazón pesado. El ambiente en su oficina era sofocante. El olor a papel viejo y madera encerada me oprimía el pecho. Él estaba sentado tras su escritorio y empujó hacia mí un sobre marrón abultado. «Este es el testamento de Alejandro», dijo con un tono monótono, como si leyera un informe. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales fríos y una llave metálica antigua, con la superficie opaca, gastada por el tiempo. El señor Ramírez comenzó a leer el testamento, cada palabra clavándose en mi pecho como una cuchillada. Alejandro me dejaba la propiedad completa de un inmueble llamado Maple Creek Farm. Ese nombre me dejó paralizada. Maple Creek. El mismo que durante años Alejandro repetía con un rostro serio, con una mirada casi suplicante. «Mamá, te lo ruego, nunca vayas ahí». No entendía. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaba un lugar al que él mismo me prohibió acercarme? ¿Y por qué, en un día tan decisivo, Marcela, su esposa, la madre de Camila, no estaba presente? La garganta se me cerró, como si alguien la apretara con fuerza. Miré al señor Ramírez, esperando que dijera algo para explicar,
Pero él solo negó con la cabeza, diciendo que tampoco sabía nada más aparte de lo escrito en el testamento. Salí de la oficina con pasos pesados. La llave helada en mi mano parecía susurrar algo que aún no podía entender. De camino a casa, miré por el retrovisor y me sobresalté. Una camioneta SUV negra me seguía, desde la oficina del abogado hasta la calle cercana a mi casa. Traté de calmarme, convenciéndome de que quizá me equivocaba, pero mi corazón latía con fuerza. El vehículo solo tomó otra dirección cuando estuve cerca de llegar, dejándome con una sensación de inquietud imposible de apartar. Esa noche me senté sola en la sala. La luz amarilla y tenue iluminaba las fotos familiares colgadas en la pared. La casa estaba tan silenciosa que asustaba. Solo el tic-tac constante del reloj recordaba que el tiempo no se detenía, aunque mi hijo ya lo había hecho para siempre. Abrí el sobre, saqué la llave y la observé. Era pequeña, pero pesaba como si cargara con una historia que yo nunca conocí. Los recuerdos regresaron, claros, como si hubieran pasado ayer. Alejandro, un niño de 10 años, con el cabello rizado y desordenado y los grandes ojos cafés, me sujetaba la mano con fuerza en una tarde lluviosa. «Mamá, odio Maple Creek», dijo con voz temblorosa. «Nunca vayas allí, ¿sí? Ahí solo hay cosas malas». Yo sonreí, le acaricié la cabeza, pensando que solo era un miedo infantil. Pero aquella mirada suya, tan marcada, ahora volvía a mi memoria, nítida y dolorosa. Una madrugada, decidí que debía buscar la respuesta por mí misma. Salí de casa en silencio, sin decirle a nadie, ni siquiera a Teresa, mi hermana. Teresa siempre había estado conmigo en los momentos difíciles, pero esta vez quería enfrentarlo sola. Temía que, si lo hablaba, perdería el valor. Conduje por caminos sinuosos, alejándome de la ciudad, rumbo a Maple Creek. Mientras más avanzaba, el aire se volvía más frío, como si la propia tierra intentara advertirme. El sendero que conducía a la granja se estrechaba, cubierto de maleza que alcanzaba las llantas. Debí sujetar fuerte el volante para no salir del camino. A lo lejos apareció un letrero de madera viejo, con la palabra Maple Creek Farm, apenas visible, casi oculta entre las ramas espesas. Me detuve, el corazón golpeándome el pecho. Este era el lugar al que Alejandro no quería que yo llegara. Y sin embargo, ahora estaba justo frente a él. El portón de hierro se levantaba imponente, oxidado, pesado, como un muro que separaba el pasado del presente. El candado parecía sólido, cubierto de polvo y telarañas. Saqué la llave que Alejandro había dejado. Mi mano temblaba tanto que casi se me cayó. Al introducirla, contuve el aliento. Un clic seco rompió el silencio de la mañana. Empujé el portón y el chirrido del metal oxidado sonó como el lamento de un alma olvidada. Un escalofrío recorrió mi espalda, haciéndome estremecer. Me repetí a mí misma: «Isabel, no tengas miedo. Hazlo por Alejandro». Pero mis pies pesaban al cruzar el umbral. Conduje hacia adentro. El camino de tierra se extendía al frente, flanqueado por praderas verdes que me sorprendieron. Siempre imaginé Maple Creek como un lugar en ruinas, tal como lo describía Alejandro. Pero no era así. A lo lejos vi establos de madera, nuevos, restaurados con cuidado. El relincho de caballos resonaba, fuerte y vivo, como queriendo despertar toda la tierra. Alcancé a ver algunas personas trabajando, con las mangas arremangadas, cargando sacos de alimento. Esa granja no estaba abandonada. Estaba viva, respiraba, como si alguien la hubiera cuidado en secreto durante todos estos años. La casa principal apareció al final del camino, antigua pero cuidada con esmero. La pintura blanca era nueva, las ventanas brillaban y el techo de tejas rojas parecía recién colocado. Me quedé pasmada. Esto no era la imagen de un lugar maldito, como en los recuerdos temerosos de Alejandro. Aparqué el coche, bajé, mis zapatos tocaron la tierra blanda y una sensación de desconcierto me invadió. Me había preparado para un sitio en ruinas, pero lo que tenía delante parecía un sueño construido con amor y meticulosidad. Empujé la pesada puerta de madera, el corazón latiéndome con fuerza, sin saber qué me esperaba detrás. Adentro, el aire era cálido, lleno de vida.
El olor a madera pulida y a flores flotaba suavemente, dejándome sorprendida. En las paredes colgaban cuadros de caballos, cada trazo lleno de vitalidad, como si pudieran saltar fuera del marco. En las esquinas había esculturas de madera talladas con detalle, cada una mostrando el cuidado puesto en ellas. Una alfombra persa roja se extendía por el suelo, suave bajo mis pies. Caminé, sintiendo que entraba en una casa que no era mía, pero que me resultaba extrañamente familiar. En un rincón vi una habitación decorada como biblioteca, con estantes que llegaban hasta el techo, repletos de libros de tapa de cuero envejecido. Junto a ella, un pequeño taller de pintura, con caballete, acuarelas y un cuadro inacabado del valle de Maple Creek. Me quedé inmóvil, mirando las pinceladas aún sin terminar, como si Alejandro lo hubiera dejado allí ayer. Y entonces lo vi, el piano negro brillante en la sala de estar, resplandeciente bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Encima había un marco de fotos viejo, Alejandro y yo, cuando él tenía apenas 8 años. Un niño con una sonrisa radiante, abrazándome en una tarde de verano. Las lágrimas brotaron de mis ojos, imposibles de contener. «Alejandro, ¿qué hiciste aquí?», susurré, con la voz quebrada. Todo en esa casa parecía dispuesto no para un nuevo dueño, sino para el regreso de un ser querido. Sentía la presencia de mi hijo en cada rincón, en cada objeto. ¿Pero por qué? ¿Por qué me ocultó este lugar? ¿Por qué me prohibió venir y al final lo dejó todo para mí? Recorrí el pasillo con el corazón pesado. Muchas puertas de madera a los lados estaban cerradas con llave, sin una rendija. Probé abrir una, pero no se movió. ¿Qué secretos se escondían detrás de esas puertas? Quise romperlas, gritar para liberar la impotencia, pero solo me quedé allí, con la mano sobre la madera fría. Volví a la sala de estar. Mi mirada se detuvo en la gran mesa de roble en el centro. Encima, una laptop plateada estaba colocada con cuidado, y junto a ella, una rosa roja recién abierta, aún con gotas de rocío brillantes. Me quedé helada. Esa rosa era como un mensaje, como si alguien supiera que yo vendría y me estuviera esperando. Respiré hondo, abrí la computadora. La pantalla se encendió de inmediato, sin contraseña, sin nada. Un video ya estaba listo, como aguardando por mí. Alejandro apareció en la pantalla, mi hijo, más delgado de lo que recordaba, el rostro demacrado pero con los ojos aún cálidos, los mismos con los que me miraba cuando se acurrucaba en mi regazo los días de lluvia. Llevaba una camisa blanca y estaba en una habitación que reconocí al instante, su pequeño despacho en casa, con estantes desordenados y un cuadro de paisaje colgado torcido en la pared. «Mamá». La voz tranquila de Alejandro sonó, aunque cada palabra era como una puñalada en mi pecho. «Si estás viendo estas imágenes, significa que yo ya no estoy en este mundo». Todo mi mundo se detuvo. Sentí la sangre helarse en mis venas, la respiración atascada en el pecho. Quería gritar, romper la pantalla para evitar que Alejandro siguiera hablando, pero me quedé allí, inmóvil, mientras las lágrimas brotaban en silencio. Alejandro miraba directo al lente, como si me mirara a mí, aquí y ahora. «Lo siento, mamá», dijo con voz ronca. «No quería que tuvieras que soportar esto. Pero no tengo otra opción», empezó a contar, con un tono monótono pero cargado de dolor, sobre la enfermedad cardíaca hereditaria que llevaba desde su padre fallecido, mi esposo, que se fue cuando Alejandro tenía apenas 10 años. Sobre la consulta de hace 3 años, cuando el doctor Cardona, un viejo amigo de la familia, lo llamó al despacho y le dio un diagnóstico como si fuera una sentencia de muerte. «El doctor dijo que solo me quedaban de 2 a 5 años», dijo Alejandro, levantando un grueso expediente médico. Pasó las páginas una por una, señalando garabatos y sellos del hospital. Me hice chequeos muchas veces, con distintos médicos. Todos dijeron lo mismo. No quería que tú y Marcela vivieran mis últimos días entre angustia y miedo. Quería que todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Me cubrí el rostro. Las lágrimas se filtraban entre mis dedos. Mi hijo, el que crié, al que amé más que a mí misma, me había ocultado un secreto tan enorme. Recordé sus sonrisas, las cenas familiares cuando contaba chistes y jugaba con Camila. Todo era una fachada. Llevaba la muerte dentro
y yo, su madre, no lo sabía. Sentí que había fallado, que no merecía ser madre. ¿Por qué, Alejandro?, susurré con la voz quebrada. ¿Por qué no se lo dijiste a mamá? De pronto, un crujido resonó en el pasillo, rompiendo el silencio. La cortina blanca de la ventana se agitaba con fuerza, empujada por el viento. Me sobresalté, el corazón golpeándome en el pecho, y corrí a cerrar la ventana. El aire frío entraba como queriendo arrastrarme fuera de esta pesadilla. Cerré con fuerza, con las manos temblorosas, y volví a la silla. Pero cuando me senté, el video anterior ya había desaparecido. Otro se reprodujo automáticamente, y esta vez, la mirada de Alejandro ya no era cálida. Miraba fijo a la cámara, los ojos llenos de un peso extraño, como si intentara decir algo antes de que fuera demasiado tarde. «Mamá», dijo en un susurro apurado, «hay algo más aterrador que la muerte. Creo que alguien quiere que me llegue antes». Retrocedí sin pensar. La silla rechinó suavemente contra el piso de madera. El sudor frío me corría por las sienes, bajando por la mejilla. Las palabras de Alejandro eran agujas clavándose en mi corazón. ¿Envenenado? ¿Quién? ¿Por qué? Miré alrededor de la habitación, y la luz del sol que entraba por la ventana se volvió de repente helada. Todo en esa casa, los cuadros, el piano, la rosa roja, adquirió un sentido distinto, amenazante. Quería huir, escapar de ese lugar, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. En ese momento, una silueta apareció en la puerta principal. Me estremecí, casi grité, pero reconocí a Camila. La niña estaba allí, con el cabello despeinado, los ojos enrojecidos, mirándome con una mezcla de preocupación y miedo. «Abuela», susurró con voz temblorosa, «te seguí desde la mañana. ¿Por qué viniste sola hasta aquí?» Me confundí. Cerré la laptop de golpe, como si quisiera ocultar la verdad terrible que acababa de escuchar. «Camila, ¿qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la voz tranquila, aunque el corazón me latía con fuerza. «Te dije que te quedaras en casa». «No pude», dijo Camila, entrando con las manos apretadas. «Vi que saliste temprano esta mañana y me preocupé por ti. Actúas extraño desde el funeral de papá». Se detuvo, mirando alrededor de la casa, con los ojos muy abiertos. «¿Qué es este lugar, abuela? ¿Por qué papá te lo dejó a ti?» No sabía cómo responderle. ¿Cómo podía decirle a mi nieta que su padre sospechaba que alguien quería hacerle daño? Que este lugar, Maple Creek, no era solo una granja, sino un secreto que ni yo misma entendía del todo. La atraje hacia mí, la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Solo quiero entender más sobre tu papá», dije, con la voz ronca. «Descansa un poco, mi amor. Todo estará bien», pero sabía que mentía. Nada estaba bien. La llevé adentro. Le pedí que se sentara en el sofá y le serví un vaso de agua. Me miró con los ojos llenos de preguntas, y yo solo sonreí de manera forzada, tratando de esconder el miedo que crecía en mí. Quería protegerla, alejarla de lo que acababa de escuchar, pero sabía que no podría guardar este secreto para siempre. La breve calma se rompió con el rugido de motores en la entrada. Salí al porche y vi una caravana de autos acercándose lentamente. Varios Mercedes relucientes se detuvieron frente a la escalera, levantando una nube de polvo que me envolvió en una sensación de desasosiego. La primera puerta se abrió y Arturo bajó. El padre de Marcela, con un traje negro carísimo, el rostro helado, sin mostrar emoción alguna. Detrás de él venía Eugenia, la madre de Marcela, con un abrigo gris largo, los ojos afilados recorriendo la granja, como si evaluara una mercancía. A su lado estaba un hombre de cabello entrecano, con un grueso portafolio bajo el brazo, la mirada penetrante como la de un halcón. Lo reconocí enseguida. Un abogado, de esos que solo con verlos sabes que vienen a causar problemas. «Señora Isabel», dijo Arturo con una voz grave y apagada, sin rastro de emoción, como quien dicta una sentencia. «Necesitamos hablar. Esta granja no le pertenece a usted». Sus palabras me golpearon en el pecho como un puño. Me quedé helada, la garganta cerrada, sin poder decir nada por unos segundos.
¿Qué? Logré balbucear al fin, con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme. Eso está claramente escrito en el testamento de mi hijo. Alejandro me dejó Maple Creek. Ustedes no tienen ningún derecho aquí. Eugenia sonrió con desdén, una mueca fría y amarga, como si yo hubiera dicho una tontería. El papel es solo papel, señora, respondió, con una voz suave pero envenenada. La ley puede doblarse de muchas formas si uno sabe cómo. Avanzó un paso, y el taconeo de sus zapatos resonó sobre el piso de ladrillo como un desafío. Camila, que estaba detrás de mí, de pronto se adelantó, con los ojos muy abiertos, mirando a sus abuelos. ¿De qué están hablando?, dijo con voz temblorosa, cargada de rabia. Esto era de mi papá. Él se lo dejó a mi abuela, no a ustedes. La tomé de la mano y la atraje hacia mí, intentando que no dijera más. No quería que se viera atrapada en esa línea de fuego, pero su mirada, llena de dolor y confusión, me atravesó el corazón. El abogado de cabello canoso se acercó y dejó el portafolio sobre la mesa de madera del porche. Lo abrió, sacó un montón de papeles y los extendió como si estuviera mostrando una partida de cartas. Señora Isabel, dijo con voz monótona pero cortante, soy el abogado Vargas, representante de la familia de la señora Marcela. Estos son contratos de propiedad antiguos, firmados antes de que Alejandro redactara su testamento. Tenemos pruebas de que esta finca pertenecía a un fondo de inversión en el que la familia de la señora Marcela aportó capital desde hace muchos años. El testamento del joven Alejandro, me temo, no tendrá suficiente peso ante el tribunal. Miré los papeles, las letras torcidas y los sellos rojos, pero todo se me nublaba frente a los ojos. Ustedes están mintiendo, dije. Mi voz se endureció, aunque por dentro estaba hecha un lío. Alejandro nunca mencionó ningún fondo de inversión. ¿Creen que voy a creer en estas cosas? El abogado Vargas sonrió, una sonrisa apagada, sin nada de calidez. Puede que usted no lo crea, pero el tribunal sí lo hará. Un litigio largo y costoso hará que lo pierda todo, no solo esta finca. Solo queremos que entienda que retirarse es la mejor opción. Sentí la sangre subir a mi cabeza, ardiendo. ¿Retirarme?, casi grité, incapaz de contenerme más. ¿Creen que voy a abandonar lo que mi hijo dejó solo por unas amenazas? Ustedes no saben quién soy. Pero incluso al decirlo, sentí cómo crecía la impotencia dentro de mí. No habían venido solo a hablar. Habían venido a declarar la guerra. Arturo me miró, con la comisura de los labios levantada en una sonrisa cruel. Hay cosas que usted no necesita saber, señora Isabel, dijo con voz tan grave que daba escalofríos. Solo recuerde una cosa, no se meta nunca con este lugar. Se dio la vuelta. El sonido de sus zapatos de cuero contra el suelo de azulejos resonó como martillazos. Eugenia y el abogado Vargas lo siguieron sin mirar atrás. Subieron al coche. Las puertas se cerraron de golpe y el convoy se puso en marcha, dejando una nube de polvo. Me quedé allí, inmóvil, mirando los coches hasta que desaparecieron. Entonces lo vi fugazmente. El SUV negro, idéntico al que me siguió aquel día al salir de la oficina del abogado. Estaba estacionado a lo lejos, cerca del portón de hierro, como un fantasma observando en silencio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me habían estado vigilando desde el principio, desde que tomé la llave de Alejandro en mis manos. Sabían que vendría aquí. Me estaban esperando. Abuela, ¿qué es lo que quieren? Camila tiró de mi mano, su voz llena de pánico, los ojos muy abiertos de miedo. La miré. Quise decir algo para consolarla, pero sentí la garganta apretada. ¿Cómo podía explicarle que sus abuelos maternos intentaban arrebatarle la herencia de su padre? ¿Cómo podía decirle que yo misma no entendía del todo lo que estaba pasando? Solo apreté la mano de Camila, la atraje hacia mí y susurré. A partir de ahora no puedes apartar la vista de mí ni un segundo. Prométemelo, ¿sí? La niña asintió, pero vi la confusión en sus ojos. La llevé de nuevo a la casa, tratando de ocultar el miedo que gritaba dentro de mí. En la casa silenciosa, la pantalla del portátil seguía encendida. El video de Alejandro aún no había terminado. Me senté,
Con las manos temblorosas volví a encender el equipo, pero no me atreví a seguir mirando. Las últimas palabras de Alejandro seguían resonando en mi cabeza. Alguien quiere que le llegue más rápido. ¿Quién? ¿Arturo? ¿Eugenia? ¿O alguien más, escondido detrás de las sombras que me siguen? Me quedé inmóvil en el porche, con la mirada fija en el camino polvoriento donde la caravana de Arturo acababa de desaparecer. Abracé a Camila, intentando ocultar el temblor que me recorría por dentro, pero los ojos de la niña me miraban llenos de preocupación, como queriendo preguntar algo para lo que yo aún no estaba lista. ¿Doña Isabel? De pronto, una voz grave y ronca surgió desde el establo, sacándome de aquel ensueño inquieto. Me giré sobresaltada. Un hombre de unos 60 años, delgado, con el rostro curtido, se acercaba. Llevaba un sombrero de vaquero gastado, y en sus ojos profundos se reflejaba una tristeza difícil de nombrar. «Soy Ellis», se presentó con voz pausada, como si cada palabra hubiera sido pensada con cuidado. «Soy el administrador de este rancho. El señor Alejandro me contrató hace 3 años». Lo miré con desconfianza. Después de lo ocurrido con Arturo y Eugenia, ya no sabía en quién podía confiar. Pero Ellis solo sonrió, una sonrisa melancólica, como si entendiera la sospecha en mis ojos. «El joven me salvó de la cárcel», dijo, con la mirada perdida en un recuerdo doloroso. «Le debo la vida entera. No tiene por qué temerme sus palabras, sinceras y serenas, me hicieron detenerme». Al mirarlo a los ojos, descubrí una lealtad que no había visto en nadie desde la partida de Alejandro. «Gracias, Ellis», respondí con voz quebrada. «Pero, ¿por qué está aquí? Alejandro nunca me habló de usted». Ellis asintió, como si esperara la pregunta. Él no quería que supiera demasiado, doña Isabel. Quería protegerla. Se detuvo, miró a Camila y luego volvió a mirarme. «Pero ahora que usted ha llegado, creo que tiene derecho a conocer la verdad». Nos llevó a dar una vuelta por el establo, donde 6 caballos magníficos eran cuidados con esmero. Cada uno llevaba un nombre ligado a un recuerdo de Alejandro: Sol, Luna, Estrella y Midnight. El caballo negro que cautivó de inmediato a Camila. La niña acarició su brillante pelaje, con los ojos iluminados por primera vez desde el funeral. «Abuela, este caballo es igual al que papá siempre contaba en sus historias», exclamó emocionada. Yo sonreí, aunque por dentro me dolía. «Alejandro, hijo, construiste un mundo entero aquí y tu madre nunca lo supo». «¿Alejandro venía seguido aquí?», pregunté a Ellis, intentando mantener la calma, aunque mi interior era un torbellino. «Casi todos los meses, señora», contestó él, acariciando a otro caballo. Reparaba el establo con sus propias manos, vigilaba él mismo a los trabajadores que construían el invernadero. No confiaba en nadie, salvo en unos pocos de absoluta confianza. Se detuvo, me miró con seriedad, como si quisiera decir algo más profundo. El señor Alejandro amaba este lugar, pero también le temía. Decía que Maple Creek era tanto su sueño como su pesadilla. Las palabras de Ellis fueron como otra puñalada en mi corazón. Sentí dolor, pero también orgullo por mi hijo, Alejandro, el hijo que me ocultó una enfermedad grave, que me ocultó todo un mundo que había construido aquí. Quise preguntar más, indagar en lo que Ellis sabía, pero su mirada me detuvo. «¿Sabe usted?», bajó la voz, mirando alrededor con cautela, como si temiera que alguien estuviera escuchando, «que Alejandro le dejó más que unos simples videos». Me quedé atónita, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, la voz temblorosa. Camila me miró, luego miró a Ellis, con los ojos llenos de curiosidad pero también de preocupación. Ellis no respondió de inmediato. Hizo una seña para que yo y Camila lo siguiéramos, y nos condujo fuera del establo, atravesando un jardín cubierto de hierba, hasta un viejo granero en el borde de la finca. El granero parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Las tablas de madera podridas, el techo de láminas oxidado. Ellis sacó una llave de hierro oxidada del bolsillo y abrió la pesada puerta. Las bisagras chirriaron como una advertencia. «Sígame», dijo con voz grave. «Tenga cuidado con los escalones».
Apreté fuerte la mano de Camila y seguí a Ellis hacia adentro. El interior estaba oscuro, impregnado de un olor a humedad. Ellis corrió a un lado una tabla del suelo, revelando un pasadizo secreto que bajaba a un sótano. Me quedé paralizada, el corazón retumbando. «¿Qué es esto, Ellis?», pregunté, con la voz entrecortada. Camila me apretó la mano con fuerza, respirando agitadamente. «Alejandro lo llamaba su lugar seguro», dijo Ellis, sosteniendo una linterna vieja cuya luz débil iluminaba el angosto pasillo. «Usted tiene que ver lo que él dejó, pero le advierto, lo que está ahí abajo podría cambiarlo todo». Cuando llegamos al final de la escalera, Ellis levantó la linterna, iluminando toda la habitación. Me quedé sin aliento. No era un sótano cualquiera. Las paredes estaban reforzadas con concreto sólido, como una base militar. En ellas colgaban mapas geológicos, planos detallados de terrenos y fotografías satelitales, fijadas cuidadosamente con clavos. En el centro de la sala había una mesa larga, cubierta de archivos, discos duros externos y un equipo informático moderno. Las pantallas apagadas, pero como esperando ser encendidas. Sentí mi corazón latir con violencia, como si hubiera entrado en un mundo secreto que Alejandro había construido bajo tierra. Alejandro lo llamaba la sala estratégica, dijo Ellis, con voz grave pero firme, su mirada recorriendo el lugar como para asegurarse de que nadie escuchaba. Él sabía que algún día la familia de su esposa actuaría, y se preparó para ese día. Temblando, me acerqué a la mesa y toqué el primer archivo. Eran páginas gruesas, llenas de números, firmas y sellos legales. Contratos de compraventa de terrenos, junto con informes de 3 compañías independientes de exploración petrolera. Pasé las hojas, con la vista nublada al leer cada línea. La tierra de Maple Creek, que siempre creí estéril, en realidad se encontraba sobre un enorme yacimiento de petróleo. Su valor no se medía en millones, sino en miles de millones. Levanté la mirada hacia Ellis, con un nudo en la garganta. ¿Alejandro sabía esto? No solo lo sabía, respondió Ellis, con voz baja, como contando una historia dolorosa. Él luchó por mantenerlo. No quiso vender, no quiso que cayera en manos de nadie. Decía que Maple Creek era un legado, no solo para usted, sino también para Camila. Mi corazón se sentía como si lo estuvieran apretando. Alejandro, mi hijo, había estado luchando en silencio contra el mundo entero, cargando con una enfermedad cardíaca mortal, y aún así no me dijo ni una palabra. Sentí orgullo y dolor al mismo tiempo. Pero cuando abrí el segundo expediente, mi mundo se vino abajo. Era un informe del laboratorio, acompañado de fotos de unas pastillas extrañas, diminutas, de color blanco opaco. La conclusión, en letras resaltadas, casi me hizo caer. La muestra de comida dio positivo a un estimulante cardíaco en dosis altas, que puede causar la muerte en pacientes con antecedentes de problemas cardíacos. La imagen de Marcela apareció en mi mente, tan clara como una película. La esposa cariñosa que cada día preparaba con sus propias manos la comida de Alejandro, siempre sonriendo con dulzura al ponerle el plato delante. Recordé las veces que llegaba a su casa y veía a Marcela cortando verduras, preparando sopas, como si esa fuera su manera de demostrar amor. Pero ahora, cada recuerdo era como un cuchillo. Me eché hacia atrás, llevándome la mano al pecho, sintiendo que alguien me apretaba el corazón. «No puede ser», susurré, con la voz rota. «Marcela, no puede ser ella». Ellis me miró con ojos llenos de pena. «El señor Alejandro tampoco quería creerlo», dijo. Pero empezó a sospechar y comenzó a revisar todo. Envió muestras de la comida al laboratorio y el resultado es el que ve usted. Negué con la cabeza. Las lágrimas brotaron y me corrieron por las mejillas. No quería creer. No podía creer que la mujer a la que Alejandro amaba, la madre de Camila, pudiera hacer algo así. Pero las pruebas estaban ahí, frías e innegables. Miré a Camila, que estaba en la esquina del cuarto, con la mirada fija en un mapa, pero sabía que estaba conteniendo la confusión. Quería protegerla, mantenerla alejada de esta verdad horrible, pero no sabía por dónde empezar. Ellis se acercó a una pequeña caja de metal sobre la mesa, la abrió
y sacó un USB rojo. El señor Alejandro dejó esto, dijo, conectando el USB al ordenador. La pantalla se encendió y aparecieron varios videos cortos, grabados en los últimos meses de vida de Alejandro. Me senté en la silla, con las manos temblando, mientras empezaba el primer video. Alejandro aparecía, sentado en este mismo sótano, con la luz tenue de una lámpara iluminando su rostro demacrado. «Mamá», su voz se quebraba. «Si encontraste este lugar es porque mi presentimiento era cierto. Alguien me está envenenando. No sé si es por dinero o por odio, pero mamá, tienes que tener mucho cuidado». Las lágrimas me caían sin parar, resbalando sobre la mano que tenía apretada. La voz de Alejandro, débil pero firme, me atravesaba el corazón. Quería gritar, correr y abrazarlo, pero solo era una imagen en la pantalla, un mensaje desde el otro lado. Miré a Ellis y con la voz temblorosa pregunté, ¿por qué mi hijo no me lo dijo? ¿Por qué tuvo que soportarlo solo? Ellis bajó la cabeza, como si él también cargara con un peso. Él decía que usted era todo lo que tenía. No quería que viviera con miedo, no quería que se enfrentara a esas personas. De repente, apareció una alerta roja en la pantalla del ordenador. Hay un acceso remoto al disco externo. Ellis se puso pálido, desconectó rápidamente el cable de corriente y la pantalla se apagó. Susurró con voz urgente. «Ya lo saben. Saben que hemos entrado aquí», mi corazón se detuvo. «¿Quiénes son?», pregunté, pero Ellis solo negó con la cabeza, la mirada llena de preocupación. Nos hizo señas para que nos fuéramos, y yo jalé a Camila, subiendo rápido las escaleras. El olor a humedad seguía pegado a mí, pero ahora se mezclaba con el miedo. Cuando salimos del almacén, el rojo intenso del atardecer cubría la granja, pero no traía calidez. Era como una advertencia. Camila me agarró del brazo, su voz acelerada. «Abuela, ¿qué pasa? ¿Por qué papá dijo eso?». Sus ojos brillaban, con miedo y confusión, como suplicando una respuesta que aún no podía darle. La abracé fuerte por los hombros, mi voz ronca. «Algún día sabrás la verdad, pero no ahora, cariño». No quería que supiera que quizás su padre había sido envenenado, que el mundo en el que siempre confió ahora estaba lleno de sombras. Al salir del sótano, supe que ya no había vuelta atrás. Maple Creek no era solo una tierra, era la herencia de mi hijo, su sangre y su esfuerzo. No iba a dejar que gente como Arturo y Eugenia me arrebataran lo último que Alejandro me dejó. Llamé al abogado Ramírez esa misma noche, con voz temblorosa pero firme. «Necesito que me ayude», dije sin rodeos. «Tengo pruebas y quiero llevarlas a juicio. No pueden robar». Maple Creek Ramírez llegó a la granja a la mañana siguiente, con un maletín de cuero gastado y un semblante serio. Se sentó en la mesa del comedor de la casa principal, revisó uno a uno los documentos que saqué del sótano, examinó cada video en la memoria USB roja. Su rostro se endurecía cada vez más, el ceño fruncido. «Estas pruebas son muy fuertes, señora Isabel», dijo en tono grave. «Los informes de laboratorio, los videos de Alejandro, el testimonio de Ellis, tenemos base para pelear. Pero debo advertirle, nuestros oponentes no son fáciles. La familia de Arturo tiene dinero, poder y un equipo de abogados listos para torcerlo todo». Asentí, aunque por dentro sentía un frío helado. «No me importa cuán poderosos sean», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Solo quiero justicia para mi hijo». Ramírez me miró, con un destello de compasión, pero no dijo nada más, solo asintió y prometió preparar todo para el juicio. El día del juicio, entré a la sala con el corazón pesado, pero los pasos firmes. Camila me apretaba la mano, su manita temblaba pero no la soltaba. Ellis venía detrás de nosotras, callado como un guardián, con la mirada aguda, como listo para enfrentar cualquier amenaza. Miré alrededor de la sala, las paredes grises y frías, los bancos llenos de gente, y sentí que entraba en una arena de batalla. Del otro lado, Marcela estaba junto a sus padres, los tres emanando poder y desafío. Arturo vestía un traje negro brillante, con una mirada helada como cuchillo.
Eugenia se sentaba erguida, con un manto de seda brillante, pero la leve sonrisa en sus labios destilaba arrogancia. Detrás de ellos estaba el abogado López, un zorro famoso en el gremio, que me lanzó una mirada altiva, como si yo no fuera más que una presa fácil. El juicio comenzó, y cada segundo se sentía como una puñalada. Ramírez se levantó y presentó las pruebas con claridad y firmeza. Mostró la USB con los videos de Alejandro, los informes de los alimentos analizados y el testimonio de Ellis sobre cómo Alejandro había construido en secreto el sótano estratégico para proteger Maple Creek. Yo miraba al juez, esperando que viera la verdad, que entendiera que mi hijo había sido traicionado, que había luchado hasta el último aliento por defender este legado. Pero entonces el abogado López se levantó y toda esperanza mía se vino abajo. Refutó cada prueba con una frialdad y una agudeza que daban miedo. «Estos videos pueden estar editados», dijo con tono sarcástico, moviendo la mano como si estuviera actuando. «No tenemos manera de verificar su autenticidad». Se volvió hacia el informe de laboratorio y frunció una sonrisa torcida. «Este resultado no demuestra quién fue el que puso la sustancia. Solo muestra la presencia de algo, pero no hay evidencia concreta que lo vincule con nadie en particular». Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas, tratando de contener la rabia. Pero López no se detuvo. Continuó, con voz monótona pero cargada de veneno. «Maple Creek es un bien adquirido antes de que Alejandro se casara con la señora Marcela. Sin embargo, la señora Marcela convivió y contribuyó a ese matrimonio. Según la ley, ella tiene derecho legítimo sobre esa propiedad». Me miró, con unos ojos que parecían decirme que yo no tenía oportunidad. Entonces Arturo se puso de pie. Su voz resonó con autoridad, como un rey dictando sentencia. «Señoría», dijo, «nuestra familia ha apoyado económicamente a Alejandro durante muchos años. Le pagamos deudas, lo ayudamos a levantar su carrera. No podemos permitir que todo ese esfuerzo caiga en manos de una extraña como la señora Isabel». Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. ¿Una extraña? Yo, la madre de Alejandro, quien lo trajo al mundo y lo crió, llamada una extraña. Todavía presentaron a un testigo, un hombre de mediana edad con un bigote desordenado, que declaró haber firmado un contrato para comprar tierras con Alejandro, pero que fue cancelado sin razón. Se comportaba raro, dijo con dramatismo. Creo que no estaba en sus cabales en ese momento. Quise gritar que era mentira, que mi Alejandro siempre fue lúcido y cuidadoso, pero solo pude quedarme allí, impotente, viendo cómo torcían la verdad. López lanzó el golpe final. Alejandro sufría de una grave enfermedad cardíaca. Sus decisiones en la última etapa de su vida no son confiables. ¿Cómo puede este tribunal confiar en un testamento hecho por alguien al borde de la muerte? Me miró con una sonrisa torcida de triunfo. Camila se levantó de golpe. Su voz temblaba, pero estaba llena de ira. «Mi papá estaba completamente lúcido. Yo puedo testificar. Yo sé lo que él hizo por la granja». Pero el juez levantó la mano, cortándola con voz severa. «Niña, no tienes edad para testificar. Siéntate». Camila me miró, las lágrimas rodando por sus mejillas, y yo solo pude estrecharla contra mi pecho, abrazarla fuerte, intentando ocultar la desesperación que me ahogaba. La audiencia terminó con un fallo provisional a su favor. El juez declaró que la administración de Maple Creek quedaba temporalmente en manos de Marcela, mientras se esperaba el juicio definitivo. Sentí que el suelo bajo mis pies se hundía. Había llevado todas las pruebas, toda la verdad sobre Alejandro, y aún así no fue suficiente. Miré hacia Marcela, esperando encontrar algo de la nuera a la que un día quise, pero ella solo estaba allí, con la mirada vacía, como si yo no existiera. Salí de la sala del tribunal con las piernas pesadas, como si llevaran piedras atadas. El silencio era tan intenso que asustaba. Solo se oía el sonido de mis zapatos golpeando el suelo de madera, mezclado con los latidos fuertes de mi corazón. El fallo del juez seguía resonando en mi cabeza. La administración temporal de Maple Creek quedaba en manos de Marcela.
Esas palabras fueron como una puñalada, destrozando todas las esperanzas que había puesto en esta batalla. Había llevado todas las pruebas de Alejandro, los videos, los informes de análisis, los testimonios de Ellis, pero no fueron suficientes. Sentía como si hubiera traicionado a mi hijo, como si lo dejara ir por segunda vez. En el pasillo, Arturo y Eugenia se acercaron, con una sonrisa de triunfo en los labios que no intentaban ocultar. Arturo se inclinó. Su voz susurró fría y afilada como una cuchilla. ¿Lo ve, Isabel? Se lo dijimos. Usted no puede ganar. Lo miré directo a los ojos. Quería gritar, quería golpear ese rostro arrogante, pero solo me quedé allí, inmóvil, con un nudo amargo en la garganta. Eugenia avanzó. Su bata de seda rozó el aire, su voz dulce pero venenosa. Más le vale quedarse tranquila. No intente pelear por lo que no es suyo. Sus palabras eran como sal sobre una herida, haciéndome querer gritar que Maple Creek era de Alejandro, de mi hijo, no de ellos. Marcela pasó junto a mí. Su mirada era vacía, sin un atisbo de compasión. La miré, a la nuera que un día quise y consideré como una hija, y sentí que el corazón se me rompía. ¿Cómo podía ella sentarse ahí, en silencio, mientras yo luchaba por el legado de mi esposo? ¿Cómo podía permitir que sus padres me convirtieran en una extraña? Quise llamarla, preguntarle por qué, pero antes de que pudiera abrir la boca, Camila me soltó la mano, su voz quebrada en lágrimas. «Mamá, ¿por qué le hiciste eso a papá?» Su pregunta fue como un cuchillo directo al corazón. Camila corrió hacia su madre, sus pequeños hombros temblaban, pero Marcela solo miró a la niña, sin decir una palabra, y luego se dio vuelta, siguiendo a Arturo y Eugenia. Me quedé allí, impotente, viendo a mi nieta correr detrás de una madre que ya no reconocía. Cada paso de Camila me hundía más en el abismo de la desesperación. Quise correr tras ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía. No ahora, cuando ni yo misma entendía lo que estaba pasando. Ellis apareció a mi lado, puso suavemente su mano sobre mi brazo tembloroso. «No se derrumbe, señora», dijo con voz grave y firme. «El señor Alejandro seguramente tiene algo preparado. No hemos perdido». Lo miré. Sus ojos estaban llenos de determinación, pero yo no podía sentir esperanza alguna. Solo asentí, mordiéndome el labio para contener las lágrimas. Ellis me condujo fuera del pasillo, entre la multitud de periodistas que nos rodeaba. Los flashes brillaban sin parar, encandilando. Preguntaban sin descanso, sus voces ruidosas como un enjambre. «Señora Isabel, ¿qué piensa del fallo? ¿Va a seguir con la disputa?» No respondí, solo bajé la cabeza y caminé bajo la lluvia helada que caía. La lluvia empapaba mi ropa, fría hasta los huesos, pero yo no sentía nada más que vacío. Caminaba, paso a paso, como una máquina, sin saber a dónde iba. Ellis caminaba en silencio a mi lado, cubriéndome con un paraguas, pero yo no quería protección. Quería que la lluvia se llevara todo. El dolor, la impotencia y la vergüenza que me ahogaba. Había perdido, no solo ante Arturo y Eugenia, sino ante mí misma. Le había prometido a Alejandro, a Camila, que protegería Maple Creek, pero ahora no me quedaba nada más que un corazón hecho pedazos. Esa noche regresé a la casa principal en Maple Creek, no a mi hogar en la ciudad. No quería enfrentarme a las paredes familiares, donde alguna vez resonó la risa de Alejandro. Me senté en la biblioteca, entre los libros que mi hijo adoraba, con la tenue luz amarilla iluminando las viejas encuadernaciones de cuero. Toqué un libro, mis dedos rozaron las letras grabadas en la tapa y mis lágrimas cayeron. «Alejandro, lo siento», susurré con voz ronca. Lo intenté, pero no tuve la fuerza suficiente. Permanecí inmóvil, dejando que la desesperación me envolviera. La imagen de Camila gritando a su madre, la mirada vacía de Marcela y la sonrisa triunfante de Arturo aparecieron en mi mente, como una película que se repetía sin cesar, atormentando mis pensamientos. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesó la ventana de la biblioteca. Yo seguía allí, aún con la ropa de la noche anterior, los ojos hinchados por no haber dormido en toda la noche. De pronto, el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Me arrastré hasta la puerta, y frente a mí estaba Teresa, mi hermana. Estaba allí,
con el cabello canoso recogido y los ojos tan llenos de preocupación que casi creí que realmente le importaba. «Hermana, ya me enteré», dijo Teresa, con una voz cargada de indignación. «No puedo creer que hayan sido tan descarados, que se atrevieran a arrebatarte Maple Creek. No te preocupes, yo estaré a tu lado». Se acercó, me abrazó, y por un instante sentí como si encontrara un poco de consuelo. Teresa, la hermana con la que crecí, con la que compartí los días difíciles tras la muerte de mi esposo, ahora estaba aquí, como un último apoyo. La conduje al interior, invitándola a sentarse en el sofá de la sala. Camila estaba arriba, dormida después de una noche de llanto. Le conté a Teresa lo ocurrido, el juicio, las pruebas desestimadas, la arrogancia de Arturo y Eugenia, pero guardé los detalles más delicados, el sótano estratégico, el informe toxicológico y el último mensaje de Alejandro. No porque no confiara en Teresa, sino porque temía que contar demasiado la pusiera en peligro. «No sé qué hacer ahora», dije con voz apagada, «pero no me rendiré. Alejandro merece justicia». Teresa me tomó la mano, con los ojos llenos de empatía. «Eres muy fuerte», me dijo. «Alejandro estaría orgulloso de ti. Te ayudaré, pase lo que pase». Sus palabras fueron como un calmante, aliviando un poco mi dolor. Pensé que, al menos, todavía tenía a alguien en quien apoyarme, alguien que me entendía, que comprendía el valor que Maple Creek tenía para Alejandro. Pero entonces, durante el almuerzo, todo cambió. Me levanté para ir a la otra habitación a llamar a Ramírez. Quería preguntarle sobre el siguiente paso en la batalla legal. Al pasar por el pasillo, alcancé a ver a Teresa sentada en la mesa, escribiendo un mensaje en secreto. La pantalla del teléfono brilló y antes de que lo escondiera apresurada, alcancé a leer una frase. «Ella todavía no sabe nada más. Espera órdenes». Sentí que el corazón se detenía. Me quedé paralizada, como clavada al suelo. Teresa, mi hermana, con quien había compartido tantas alegrías y tristezas, le estaba escribiendo «¿A quién? ¿Y ella quién más podría ser, si no yo?». Fingí no haber visto nada. Entré en la habitación, cerré la puerta y llamé a Ramírez. Traté de mantener mi voz normal, hablando sobre la preparación de la apelación, pero mi mente solo giraba en torno a Teresa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi hermana traicionarme? Recordé las veces que me preguntó sobre Maple Creek, sobre el testamento de Alejandro, preguntas que en su momento parecían inofensivas, pero que ahora resonaban cargadas de sospecha. Sentí como si el suelo bajo mis pies volviera a derrumbarse una vez más. Esa tarde, Ellis vino a verme. Su rostro estaba tenso. «Señora Isabel», murmuró, llevándome a un rincón apartado cerca del establo. Las cámaras de seguridad de la finca fueron intervenidas a distancia. Se borraron algunos archivos de video importantes en el sótano. Se detuvo, me miró con ojos llenos de preocupación. «Alguien sabe que entramos allí. Alguien nos está vigilando». Sentí la sangre enfriarse en mis venas. Todo empezó a encajar. La SUV negra siguiéndome, las amenazas de Arturo y ahora el mensaje de Teresa. Miré a Ellis, la voz temblorosa. «¿Cree usted que alguien de mi propia familia trabaja para ellos?». Ellis no respondió de inmediato, pero su mirada lo decía todo. Solo asintió levemente, como si lo hubiera sospechado desde hacía tiempo. Esa noche decidí poner a prueba a Teresa. No podía vivir con la duda que me carcomía. Cuando estábamos cenando, hablé a propósito con tono distraído. «Teresa, hoy encontré algo en la biblioteca, un cuaderno de Alejandro con pruebas importantes. Creo que podría cambiar el curso del juicio». La observé, vi que su mirada vaciló un segundo antes de sonreír. «¿De verdad? Es una gran noticia. Tienes que guardarlo bien». Pero yo sabía que no me equivocaba. Unas horas después, cuando dejé a Teresa sola en la casa, me quedé escondida en el jardín, oculta entre las sombras. A través de la ventana la vi susurrando por teléfono, la voz baja pero apurada. «Mañana seguro lo conseguiré. Encontraré la manera». Se me rompió el corazón. Me eché hacia atrás, apoyándome en un árbol, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Teresa, mi hermana de sangre, en quien confiaba más que en nadie,
Era espía del enemigo. Quise gritar, correr a encararla, pero sabía que no podía. No aún, sin pruebas suficientes. Regresé a la casa fingiendo que nada había pasado. Teresa me miró sonriendo, pero esa sonrisa ahora solo me daba escalofríos. ¿Estás bien?, me preguntó con voz dulce. Asentí, forzando una sonrisa. Bien, solo cansada, pero por dentro me sentía traicionada otra vez, más profundamente que cualquier dolor anterior. Ya había perdido a Alejandro, ya había perdido la confianza en Marcela y ahora, incluso Teresa, mi último vínculo familiar, me daba la espalda. 2 semanas pasaron como una pesadilla interminable. Vivía en tensión e inseguridad, cada día preparándome para el juicio final, esperando que esta vez la verdad sobre Alejandro saliera a la luz. El abogado Ramírez y yo trabajábamos sin descanso, revisando cada detalle de los informes periciales, cada segundo de los videos de Alejandro y las declaraciones de Ellis. Me aferraba a la esperanza de que la justicia estaría de mi lado, de que Maple Creek, el legado de mi hijo, sería protegido. Pero justo antes del juicio, un golpe demoledor derrumbó todas mis esperanzas. Los principales periódicos publicaron artículos con titulares sensacionalistas. Madre conspira para apropiarse de bienes mediante testamento falso. Los videos de Alejandro, los informes periciales, todo fue tergiversado en una historia fabricada, como si yo fuera una codiciosa que quería robar lo que no me pertenecía. Leí esas palabras con el corazón oprimido. ¿Quién hizo esto? ¿Quién tomó mis pruebas más valiosas y las convirtió en armas en mi contra? Yo sabía quién era la culpable. Cuando entré a la sala de audiencias en el último día del juicio, vi a Teresa sentada justo al lado de Marcela, con una mirada desafiante, sin rastro de la hermana menor que alguna vez me abrazó para consolarme. Sentí que la sangre se me helaba, como si el mundo entero me hubiera dado la espalda. Teresa, en quien había confiado más que en nadie, ahora estaba ahí, tomada del brazo de Marcela como si fueran aliadas íntimas. Quise gritar, quise lanzarme a encararla, pero solo me quedé de pie, apretando la mano de Camila, intentando contener el dolor que me quemaba el pecho. El juicio transcurrió como una obra de teatro preparada de antemano, con cada actor interpretando su papel a la perfección. El abogado Ramírez hizo todo lo posible, presentó de nuevo las pruebas, recalcó que el video de Alejandro era real, que los resultados de los análisis no podían ser falsificados. Pero el abogado López, con esa sonrisa torcida tan suya, se levantó y refutó todo uno por uno, con una frialdad escalofriante. «Estos videos no tienen valor legal», dijo, con una voz monótona pero filosa. «Cualquiera pudo haberlos editado. ¿Y los resultados de los análisis? No hay ninguna evidencia concreta que los vincule con la señora Marcela ni con nadie más». Luego se volvió hacia el juez, hablando con total convicción. «Todo lo que tenemos aquí no son más que las suposiciones de un enfermo moribundo, alguien que ya no estaba en sus cabales para tomar decisiones». Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Las palabras de López eran como cuchilladas, no solo contra mí, sino contra Alejandro, mi hijo, que había pasado sus últimos días defendiendo su legado. Quise levantarme, gritar que todo era mentira, que mi Alejandro siempre estuvo lúcido, siempre fue cuidadoso, pero Ramírez me puso una mano en el hombro, negando suavemente con la cabeza, pidiéndome calma. Miré a Camila y la vi cabizbaja, con las manos crispadas y las lágrimas cayendo en silencio. Sabía que ella también sufría. Sufría porque insultaban a su padre. Sufría porque lo que estábamos intentando proteger se nos escapaba de las manos. Arturo se puso de pie, con una voz llena de autoridad, como si él fuera quien dictara el destino de todos. «Señoría, nuestra familia apoyó a Alejandro durante muchos años. No solo lo ayudamos financieramente, también estuvimos detrás de cada uno de sus logros. Maple Creek es un patrimonio familiar, no algo que una extraña como la señora Isabel pueda adueñarse». Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Extraña? Yo, la madre de Alejandro, la que lo trajo al mundo y lo crió, reducida a una extraña en la historia de mi propio hijo. Cuando el juez golpeó con el mazo,
y declaró oficialmente que la herencia pertenecía a Marcela, la sala entera estalló en aplausos del bando contrario. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el piso bajo mis pies desaparecía. Camila rompió en llanto, su voz quebrada por la desesperación. «No, mi papá le dejó todo a mi abuela», pero su grito quedó ahogado entre el bullicio de la sala. La abracé fuerte contra mi pecho, intentando esconderle el dolor que me desgarraba por dentro. No podía dejar que me viera caer. No podía permitir que pensara que todo había terminado. Salí arrastrando los pies del tribunal, bajo una lluvia torrencial que empapaba mi ropa y me helaba hasta los huesos. Bajo el techo de la entrada, Arturo y Eugenia celebraban dándose la mano con el abogado López, con sonrisas triunfantes que no se molestaban en ocultar. Teresa estaba junto a ellos, tomada del brazo de Eugenia como si fueran grandes amigas, y me lanzó una mirada sin rastro de arrepentimiento. Me mordí los labios hasta sangrar y apreté la mano de Camila, avanzando entre la multitud de periodistas que nos rodeaban, con flashes que estallaban sin parar. Gritaban preguntas, pero no escuchaba nada. Solo caminaba, aferrada a Camila, como si ella fuera lo único que aún me mantenía en pie. Esa noche regresé a la casa en Maple Creek, sin querer volver a mi propio hogar en la ciudad. No podía enfrentarme a los recuerdos de Alejandro. No soportaba el vacío de aquella casa que alguna vez creí que era un refugio. Me senté sola en la habitación a oscuras, la lámpara amarilla de la biblioteca ya apagada. Solo quedaba la sombra cubriéndolo todo. Estaba aturdida, con la mirada perdida, sintiendo que todo en lo que había confiado se había desvanecido. Alejandro se había ido, su herencia fue arrebatada, y hasta Teresa, mi hermana, me había traicionado. Pensé en los años en que crecimos juntas, en las veces que me tomó de la mano y me prometió que siempre estaría a mi lado. Todo fue mentira. De repente, el teléfono sobre la mesa vibró y la pantalla se iluminó en la oscuridad. Me sobresalté. Mis manos temblorosas lo levantaron. Un mensaje de un número desconocido apareció, con solo 5 palabras. «Mamá, sigo con vida». Me quedé helada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un clac seco. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. ¿Alejandro? ¿Podría ser? Negué con la cabeza, las lágrimas corriendo, sin saber si eran de esperanza o de miedo. ¿Era realmente mi hijo? ¿O solo una cruel broma de alguien que quería hundirme aún más en el abismo? Si Alejandro estaba vivo, ¿por qué no regresaba? Y si era cierto, ¿qué verdad terrible me esperaba todavía? La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.